Muy bien. ¿Cómo están, estimadas y estimados? En esta oportunidad les traigo un nuevo video sobre un problema de aplicación que se resuelve usando derivadas. Entonces, ¿cómo resolver un problema de costos por elaboración de depósitos usando derivadas? Esta es la temática que vamos a trabajar. Y empezamos con este problema que dice lo siguiente. Damos lectura. En la fabricación de un depósito cilíndrico para almacenar líquido, se necesitan materiales distintos para las bases y el lateral. El precio por metro cuadrado del material de las bases es de 2,5 soles y el del lateral es de 12 soles. Calcular la altura h y el diámetro d igual a 2 veces r, donde r es el radio de la base, para que el costo de un depósito de 15.000 litros de capacidad sea mínimo. ¿Cuál es el precio del depósito? Bien, esta situación problemática la vamos a resolver usando derivadas. Empezamos. En primer lugar, tenemos la forma del depósito. Como nos dice el problema, es un depósito cilíndrico, significa que vamos a trabajar con un cilindro. Bien, en este cilindro, esta longitud que estoy marcando aquí vendría a ser lo que es la altura, y esta longitud en la parte inferior vendría a ser lo que es el radio del círculo de la base. Como podemos ver, bueno, el cilindro tiene dos bases, una superior que vendría a ser la tapa y una base inferior que vendría a ser propiamente dicho la base. A estas dos longitudes le vamos a denominar por unas variables. A la altura le vamos a llamar h y al radio le vamos a llamar r. Y justamente haciendo consistencia con lo que nos pide el problema, debemos determinar cuánto es este valor de h y cuánto es este valor de r, acorde con los datos que nos da el problema. Bien, ¿cuáles son esos datos? Los siguientes. En primer lugar, el precio del material de las bases es de 2,5 soles por metro cuadrado. El precio del material del lateral es de 12 soles por metro cuadrado. El volumen para el cual debe estar diseñado nuestro depósito cilíndrico es de 15.000 litros. Y aquí vamos a hacer una conversión, ya que en nuestro problema nos están dando los costos por metro cuadrado. Entonces el volumen lo vamos a tener que convertir a metros cúbicos en los litros. Entonces aquí nosotros debemos recordar que un litro es igual a 0,001 metro cúbico. Por consiguiente, 15.000 litros tendría que ser igual a 15 metros cúbicos. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es formular la función la cual vamos a minimizar en caso exista min. El costo del depósito está formado por dos costos, según lo que nos proporciona el problema. Un primer costo va a estar, digamos, distribuido por lo que son ambas bases, y un segundo costo que va a estar formado por lo que es el lateral del depósito. Entonces, el costo de la base no es otra cosa que multiplicar el precio de la base, es decir, del material de la base, por el área de la base. Y como son una tapa y una base, este resultado lo vamos a multiplicar por 2. Y a esto le vamos a sumar el costo del lateral, y eso va a estar formado por el precio del lateral, es decir, el precio del material del lateral multiplicado por el área del lateral. Ok, esto es igual, reemplazamos datos, el precio de la base es de 2,5 soles por metro cuadrado, pero yo ya estoy obviando las unidades porque en el mismo proceso algebraico los metros cuadrados se van a simplificar y todo el costo del depósito va a ser en soles. Muy bien, entonces multiplicamos el precio de la base, que es 2,5, por el área de la base. Recordemos que tenemos un círculo como base. Entonces, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. En este caso, nuestro radio lo hemos declarado con la variable r, por lo tanto, el área de la base será
pi por r al cuadrado. Y a esto lo multiplicamos por 2. Sumamos. El precio del lateral, como bien nos dice el problema, es de 12 soles por metro cuadrado. Solamente voy a reemplazar 12. Y el área del lateral. ¿Cómo se forma el área del lateral? Bien, no es muy difícil darse cuenta que si nosotros trazamos una línea imaginaria, por ejemplo, aquí, y separamos el lateral de las bases, entonces la figura que nosotros vamos a obtener o que se va a formar es un rectángulo, donde la base de este rectángulo, la longitud de la base, no es otra cosa que la longitud de la circunferencia. Y su altura, en este caso, va a coincidir con la altura del mismo cilindro, que es h. Aquí debemos recordar, por lo tanto, el área de un rectángulo no es otra cosa que la base por altura. Pero en el caso de la base, como es la longitud de la circunferencia, la longitud sería 2pi r. Y a ese resultado lo multiplicamos por h, entonces obtenemos el área del lateral, es decir, 2 por pi por r por h. Bien, esto es igual, simplemente hacemos las multiplicaciones respectivas. 2.5 lo multiplicamos por 2, sería 5 por pi por r cuadrado, más en 12 por 2, 24 por pi por r por h. Listo. Entonces, a la expresión algebraica a la que nosotros hemos llegado no es otra cosa que la expresión que representa el costo del depósito. Continuamos. Por tanto, la función costo en soles vendría a estar dada por esta función donde están involucradas dos variables, el radio que es r y la altura que es h. Bien, para el método de derivadas que vamos a trabajar, nosotros necesitamos convertir esta función de dos variables a una función de una sola variable. Y para ello vamos a usar un dato adicional que nos proporciona el problema. ¿Y cuál es? Que el volumen es igual a 15 metros cúbicos. Entonces aquí debemos recordar, no es muy difícil, cuál es el volumen de un cilindro. Y el volumen de un cilindro es el área de la base multiplicado por su altura. Y eso es igual aquí. Ya simplifico las unidades de metros cúbicos porque el área está en metros cuadrados y la altura está en metros. Entonces podemos darnos cuenta que se van a simplificar las unidades y solamente nos vamos a quedar con números reales y variables reales. Bien, reemplazamos el área de la base, ya lo habíamos dicho, pi por r al cuadrado multiplicado por la altura que es h. Y esto es igual a 15. Como tengo dos variables, me conviene despejar solamente una de ellas. Y vamos a despejar aquella variable que nos sea más sencilla de reemplazar y trabajar. Entonces, en este caso, me conviene despejar la variable h. Y sería igual a 15 entre pi por r al cuadrado. No me conviene despejar o trabajar con la variable r porque al momento de, bueno, despejar la variable r, nosotros tendríamos que tratar con una raíz cuadrada. Y en ese sentido, quizás algebraicamente se pueda dificultar un poco el tratamiento con las derivadas. Muy bien, entonces, ya que he despejado la variable h, lo que voy a hacer a continuación es simplemente reemplazar esta variable h en la expresión, ¿no?, que representa al costo total de, bueno, la elaboración del depósito. Listo. Entonces reemplazamos en la función costo, aquí lo tengo, simplemente esto es igual a 5pi por r cuadrado más 24pi por r y reemplazo la variable h, que en este caso, ya despejado, sería 15 sobre pi por r cuadrado. Bien, hacemos unas simplificaciones, nada más. Aquí este valor de pi con este valor de pi se pueden simplificar. Y lo mismo, este valor de r se simplifica con un factor r en el caso del denominador. Y luego, bueno, hacemos los tratamientos respectivos. El primer término se mantiene 5pi r cuadrado más, multiplicamos 24 por 15, que vendría a ser 360 sobre r. Listo. ¿Qué acabamos de hacer? Que nuestra expresión que representaba el costo, ¿no?, del depósito
en dos variables lo hemos pasado a una expresión de una sola variable. Y a partir de aquí es donde nosotros vamos a trabajar y lo vamos a resolver usando derivadas. Listo. Por tanto, la función costo ahora solamente depende de la variable radio y viene dada en esta forma. Bien, algo importante antes de avanzar es que nosotros cuando trabajamos con un modelo funcional que representa cierta situación real, debemos siempre definir un dominio que sea lógico o razonable, que vaya de acuerdo con la realidad. En este caso, nuestra variable R, que es el radio, nosotros debemos restringir que solamente vamos a trabajar con aquellos valores que son positivos, porque obviamente no puede haber un cilindro cuya base tenga radio cero, ni mucho menos un cilindro cuya base tenga radio negativo. Eso es ilógico. Al hacer que el radio sea positivo, nunca va a ser cero, por lo tanto, esta expresión que está dividiéndose entre R siempre va a tener sentido. Bien, entonces, dada esa aclaración, continuamos con lo que sigue. Ahora, esta función costo, lo que nosotros tenemos que garantizar, ¿no? O en primer lugar, analizar es si tiene máximo o mínimo según sea el caso. El problema nos dice ya sobre mínimo, pero lo que ello tenemos que, bueno, garantizar, pues, ¿no? O demostrar que en efecto tiene un mínimo. Bien, en primer lugar vamos a calcular su derivada, no es muy difícil. Derivada de la función c, que es la función costo, es igual. La derivada del primer término vamos a derivar con respecto al radio, no se olviden, es nuestra variable. Entonces aquí no es muy difícil. Este cuadrado baja a multiplicar a 5 y le vamos a restar 1 luego y nos va a quedar 10pi por r. Ahora, la derivada de esta expresión que contiene la variable en el denominador tampoco es muy difícil. Su derivada es menos 1 sobre r al cuadrado, que multiplicado por el 360 vendría a ser menos 360 sobre r al cuadrado. Listo. Con esta derivada nosotros lo vamos a igualar a 0 para encontrar justamente los puntos críticos en los cuales, según dice la teoría, se alcanzaría el máximo mínimo según sea el caso en esta función. Bien, pasamos a resolver esta ecuación, no es muy complicada. Lo que voy a hacer en primer lugar, este 10pi por r va a pasar a la parte derecha, y aquí voy a aprovechar en hacer algunas simplificaciones. Se va este menos, se va este menos. Luego voy a factorizar una décima parte. Eso significa que se simplifica este cero y también se simplifica este cero. Y me quedaría la ecuación ahora de esta forma. 36 sobre r al cuadrado es igual a pi por r. Bien, aquí lo que podemos hacer es simplemente esta expresión está entre 1, el lado derecho, y luego procedemos a multiplicar en aspa y llegaríamos a este lado. 36 es igual a pi por r. Este valor de pi es una constante, no nos olvidemos, puede pasar a dividir y me quedaría r al cubo es igual a 36 sobre pi. Listo. Y por último, esta potencia cúbica no tiene ningún problema, a diferencia de las potencias cuadráticas, puede pasar a la parte derecha como raíz cúbica, y ahora nosotros nos apoyamos con una calculadora, hacemos los cálculos y obtenemos 2.254. Eso quiere decir que el único, ¿no?, punto crítico que tiene esta función es r igual a 2.254. Y no nos olvidemos que esta variable está en metros. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es usar el criterio de la segunda derivada para analizar si nuestra función en este único punto crítico alcanza un máximo o un mínimo como nos solicita el problema. Continuamos. Vamos a calcular la segunda derivada. Tenemos ya la primera derivada.
Aquí lo único que voy a hacer es una modificación a la expresión. Lo que he hecho es simplemente a este término voy a aplicar la propiedad del exponente negativo. El r cuadrado va a pasar al numerador, por decirlo así, y su exponente va a cambiar de signo y me quedaría esta forma. No, es un arreglo simplemente para hacer más sencilla el proceso de derivación. Listo. Entonces, derivamos segunda derivada de la función costo, C2' es igual a la derivada de la variable sería simplemente 1 por 10pi, me quedaría 10pi, y aquí derivada de una función potencial, este menos 2 va a bajar a multiplicar a menos 360 y luego le vamos a restar. Entonces, por ley de signos, me va a quedar más 720 por r a la menos 3. Muy bien, listo. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar nuestro punto crítico, único punto crítico. Reemplazamos en la segunda derivada. Entonces, C2' es igual a 10pi más 720 por 2.254 elevado a la menos 3. Hacemos los cálculos respectivos y obtenemos como resultado 94.280. En realidad no me interesa tanto el valor numérico. Lo que me interesa es saber que esta cantidad es positiva. Y si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es positivo, la teoría dice que existe mínimo. Esta función, es decir, la función costos, alcanza un mínimo relativo en este punto crítico que nosotros ya habíamos encontrado. Con ello, ya estamos demostrando que nuestro problema no tiene en efecto un mínimo. La pregunta ahora es, ¿y cómo calculamos ese mínimo? Bueno, no es muy difícil. Lo único que vamos a hacer es reemplazar este valor de la variable r en la función costo original, que es justamente esta de aquí. Bien, procedemos a reemplazar C, el costo vendría a ser igual a 5pi por 2.254 al cuadrado más 360 sobre 2.254. Obtenemos como respuesta 239.520. Recuerden que esta es la función costo, por lo tanto sus unidades están en soles. Ok. Por tanto, el precio mínimo en la elaboración del depósito, ¿no? Con las restricciones que nos han dado, es de 239.520 soles. Bien, esa era la respuesta principal. Ahora, respuestas secundarias nos pedían calcular los valores justamente de la altura y del diámetro. En primer lugar, el diámetro es 2 veces igual al radio y el radio es 2.254. Multiplicamos por 2 y obtenemos 4.508. Esta viene a ser la medida del diámetro en metros. Y para la altura, nosotros vamos a usar la expresión donde hemos despejado la altura, que era esta de aquí. H es igual a 15 sobre pi por r al cuadrado. Y procedemos simplemente a reemplazar. 15 sobre pi por 2.254 al cuadrado, hacemos los cálculos y obtenemos como valor 0.931, también en metros. Muy bien, hemos resuelto el problema, hemos encontrado el costo mínimo y hemos encontrado las variables que hacen ese costo mínimo usando derivados. Bien, espero que les haya sido de su agrado y nos estaremos viendo en un próximo video.